lugar muy interesante para ver aves en el Parque Nacional Lanín es la península de Yuco, a orillas del lago Lácar. Se accede desde San Martín de los Andes por la ruta provincial 48, que es de ripio. En el trayecto se puede apreciar la piedra de Trompul, en un ambiente de transición, para ir entrando al bosque por un camino en parte sinuoso. La península tiene pequeñas playas arenosas, protegidas por costas rocosas. Comenzamos temprano, a las 9 horas, que es cuando está abierta esta área. Recorrimos el primer sendero que atraviesa el bosque hasta la playa 2, que es la más grande y atractiva de todas. El bosque finaliza en la playa, pero en ella crecen algunos álamos y árboles nativos tolerantes a la humedad, como el arrayán. En lo alto de unos álamos encontramos un pequeño y ruidoso grupo de cachañas. Pudimos apreciar que un adulto alimentaba a uno de sus hijos, a pesar de estar ya muy crecido. El arrayán es claramente distinguible por su corteza anaranjada, donde se alternan grandes manchas blanquecinas o grisáceas. Sobresalen también sus grandes raíces sobre el suelo. A finales del verano y comienzos del otoño, florece profusamente con una enorme cantidad de pequeñas flores blancas. En esta época fructifica la chaura, un pequeño y bello arbusto endémico de los bosques del sur, con pequeñas flores blancas. Sus frutos redondos y morados llaman mucho la atención. Entre las aves encontramos en la costa a una pareja de caranchos. Estaban confiados y nos toleraron bastante, siempre y cuando los observáramos a una distancia prudente y sin hacer muchos movimientos. A pocos metros de ellos, una remolinera araucana se acicalaba las plumas, posada sobre una rama parcialmente sumergida. Cuando llegamos la nubosidad baja era abundante, pero al poco tiempo fue dando paso a un cielo azul, que resaltaba mucho la belleza de este paisaje, destacando las nubes sobre las cumbres montañosas y el contraste de las hojas amarillas contra el cielo o el verde del bosque. A la distancia y algo borroso por los cambios de densidad del aire se veía el paraje Quilaquina, en la costa de enfrente. En el bosque destaca por su abundante floración de color rojo el quintral. Esta es una planta hemiparásita nativa del bosque austral que se apoya en árboles o arbustos grandes. Atrae a gran cantidad de picaflor rubí, otra especie endémica de los bosques del sur. Recorren incesantemente las ramas de árboles y arbustos los rayaditos, una de varias especies de funáridos exclusivas de estos bosques. Son comunes y abundantes, pero no es tan sencillo captarlos en imágenes debido a su vivacidad. Muy inquieta es la ratona común, que además de andar por ramas bajas, desciende a menudo y recorre el suelo en busca de algún bichito. Un pájaro que anda más en el suelo que en las ramas es el chucao, otra de tantas aves exclusivas del bosque patagónico. Además de su llamativo plumaje, destaca por su vocalización fuerte y enigmática a la vez.
En ocasiones sale al claro del bosque, donde avanza dando saltitos, en busca de algún insecto, aunque es común que remueva la hojarasca para encontrarlos. Es una de las 3 especies de la familia Rhinocryptidae endémica de estos bosques, la más conocida por mostrarse más. Otra es el wet-wet, mucho más desconfiada que el chucao, aunque en esta visita a Yucco tuvimos mucha más suerte y vimos a varios de ellos algo expuestos. Lo normal es que anden ocultos en el sotobosque. Lo más común es escuchar su vocalización o el sonido al retirar con sus patas las hojas del suelo. Es más escasa que el chucao y de tamaño algo mayor. El último de esta familia es el churrín andino, mucho más pequeño y muy escurridizo. Lo vimos fugazmente, pero se ocultó entre la vegetación, sin salir más a nuestra vista. Esta foto, tomada en el mismo lugar años anteriores, muestra su aspecto. En los troncos caídos es frecuente ver buena cantidad de lagartijas, casi todas ellas lagartijas de vientre naranja. Salen y posan en la madera o entre las rocas cuando sale el sol, caso contrario están escondidas. Cerca del mediodía nos vamos al sector del estacionamiento, en un ambiente con árboles altos, no sin antes admirar la belleza del lugar. Los árboles más destacados y altos son el roble pellín y el coihue. Sobre la corteza de los troncos de estos árboles es común ver al picolesna patagónico, un bonito furnárido endémico del bosque austral. Con su pico corto y levemente curvado hacia arriba, revisa grietas y ranuras en busca de insectos, arañas y larvas. Muy cerca de ahí, en unas ramas altas, iban y venían un grupo de cachañas, quizás el mismo de antes, con un adulto alimentando a su hijo. Más tarde hicimos el sendero hasta la playa 4, situada al oeste de la península. Es una playa pequeña y rocosa, embellecida con algunos árboles de hojas amarillas, con vista hacia la cordillera. Allí vimos a un peutrén, pequeño tiránido endémico de estos bosques. En ese sector del lago hay poca profundidad. El agua estaba muy calma y transparente por ser de deshielo. Se alcanzaban a ver con mucha nitidez pequeños peces. También se vieron muchos caracoles de menos de 1 centímetro de longitud, típicos de cuerpos de agua andinos. Un invertebrado que abundaba mucho más eran los cangrejos de río. Caminaban pero con cautela, con frecuencia se escondían debajo de las rocas. Suelen ser presas de aves acuáticas como el macá grande. En las márgenes del lago hay muchos árboles, que sirven de posadero al martín pescador grande.
Desde allí observa con paciencia el agua y cuando divisan una presa se lanzan en picada hacia abajo, para zambullirse brevemente y salir volando casi siempre con un pez en su pico. En esta oportunidad vimos a una hembra en plena tarea de pescar, volviendo casi siempre a la misma rama. Nuevamente allí vimos a una pareja de wet-wet. Estaban muy entretenidos removiendo la hojarasca, buscando sin cesar lombrices u otros pequeños invertebrados. A media tarde finalizamos nuestra fructífera visita a Yuco y seguimos caminos casi hasta la frontera con Chile, hasta el paraje Huaum. Llegamos a la costa del lago Nontué, que se comunica con el Lácar por una pequeña angostura. Un ave que abunda allí es el diucón, muy frecuente de ver en los bordes del bosque y en áreas abiertas cercanas a ellos. Sobre ramas de arbustos y de un arbolito seco posaban reiteradas veces una familia de estas aves. Había varios juveniles entre ellos. Este tiránido también es endémico de esta región. Utiliza posaderos elevados para ver el paso de los insectos, que captura realizando vuelos cortos. Entre ellos estuvo por breve tiempo un par de diucas, que se asemejan en color aunque pertenecen a la familia Traupide. Estas comen principalmente semillas y muy ocasionalmente algunos insectos. Hay muchas especies de plantas introducidas que se han asilvestrado y compiten con las nativas. Las 3 especies siguientes son exóticas, al igual que los 2 insectos que se ven en este video, como el abejorro terrestre. Las avispas chaqueta amarilla consumen carne y también los frutos de algunas plantas, como el frambueso, una especie exótica muy invasiva en la Patagonia. Otra exótica, aún más invasiva, es la rosa mosqueta. En la zona es tradicional que se usen los frutos de estas 2 plantas para elaborar dulces. En partes, el sotobosque y sus bordes están tapizados por enormes concentraciones de caña coligüe, una planta exclusiva de los bosques patagónicos. En Huaum, el lago se va estrechando hacia el oeste, además de tener menor profundidad, lo que hace que en las orillas crezcan juncos. Y en la parte que se inunda con el deshielo podemos encontrar concentraciones de pitra, un árbol que prefiere y resiste bien el suelo anegado por largos periodos. En las zonas abiertas y más bajas es común el maitén, que también crece en el ecotón o bosque estepa, ya que resiste mejor que los árboles del bosque la menor abundancia de precipitaciones. En su extremo occidental, el lago desagua hacia el Océano Pacífico por medio del río Huaum. Ese lugar es atravesado por un puente de donde se tienen vista del lago Nontué y del río Huaum, en esta oportunidad con poca agua. Una ave carroñera común en esta parte del país es el jote cabeza negra. Se los puede ver planeando a gran altura o a veces posados en las ramas más altas de los árboles. Y con estos últimos avistajes nos vamos despidiendo de Huaum, antes de emprender el regreso a San Martín de los Andes. Si te gusta la biodiversidad de esa región, no te pierdas los videos de esta serie y los próximos estrenos. Si te gusta el canal, te invitamos a suscribirte si aún no lo has hecho, dar me gusta o apoyo económico viendo los enlaces de la descripción.